Muy buen día, muchachos. El día de hoy vamos a hablar de distancia de frenado y lo que conlleva esto. Entonces, para calcular la distancia de frenado se debe tener en cuenta tres variables muy importantes, las cuales son el vehículo, dependiendo del vehículo, de cuáles son sus características, asimismo pues vamos a saber cómo frena. Entonces digamos si es un vehículo aerodinámico, si es un vehículo con unos frenos ABS, con unos frenos de disco, frenos de banda, es decir, todo esto tiene que ver. La vía es muy importante saber si es de velocidades altas, si su textura es de pavimento o si tenemos una textura en un afirmado o es un concreto. Es decir, todo este tipo de cosas empiezan a ser importantes a la hora de calcular esa distancia de frenado. O pues si existen los elementos para controlar el tráfico, por ejemplo, esto es un ejemplo en donde la pista de aterrizaje o de despegue de los aviones queda sobre una vía principal. Entonces es un caso atípico que pues funciona en el tema de ver los elementos que se tienen para controlar como tal. No tanto, podríamos decir que sí, las velocidades o que pues se le informe al usuario de esa vía que pues debe reducir su velocidad, que debe frenar por las consideraciones que hay más adelante y todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso es importante que esto pues se tenga en cuenta. Cuando hablamos de el usuario, pues que es el tercer variable importante, pues tenemos que tener en cuenta que hay dos aspectos, unos aspectos internos y otros aspectos externos. Los internos son las condiciones físicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues si hay una persona que como tal no tiene una reacción rápida en los brazos o carece de alguno de estos, pues hace de que algún tipo de cosa pueda haberse evaluado ahí, ¿no? Las condiciones psíquicas, pues también el hecho de cómo esté uno en su momento de ir manejando, si está triste, si está melancólico, si está muy alegre, si está pensando en otra cosa totalmente diferente, pues esto también es importante. La edad, porque pues esto conlleva muchas cosas que, por ejemplo, si es un joven, entonces puede ser muy osado, si es una persona de edad, entonces lo que va a hacer es que tal vez no tiene la misma percepción que una persona de mediana edad. El género, esto a veces lo vemos más reflejado, no quiere decir que como el dicho de que pues una mujer no es muy buena en el volante, esto no quiere nada que ver, sino que los hombres son más osados, ¿no? Hagamos un ejemplo, por ejemplo, cuando está en un semáforo y está en luz roja y usted ve que pasa al rojo amarillo, entonces, ¿qué hace un hombre? Un hombre lo que hace es poner ese acelerador a toda para poderlo cruzar. Mientras que una mujer es más precavida y lo que hace es frenar y esperar a que pues llegue el rojo, espera su tiempo y vuelve y pasa al verde, ¿sí? Entonces, por eso es también importante el género, porque pues las mujeres a veces son más precavidas y pues toca revisar ese tipo de cosas. Externos, el clima, por lo menos esto es muy importante. ¿Por qué? Porque pues primero que todo la visibilidad no va a ser la misma cuando está lloviendo. Si está lloviendo, entonces uno no va a alcanzar a ver ciertas cosas, los reflejos no son los mismos. Si el pavimento está mojado, pues no va a tener la misma fricción el vehículo con ese pavimento. El uso del suelo, si es una zona comercial, por ejemplo, que un carro entrara en la tercera, es algo totalmente diferente. O una calle cercana a una universidad, esa calle cercana a la universidad normalmente siempre hace que las velocidades bajen porque su uso es un poco más compartido, ¿sí? Es decir, las personas caminan por la carretera y los carros no pitan, sino que sienten que también es un usuario de esta. Condiciones operativas del tránsito, como les decía, por ejemplo, el ejemplo ahorita de lo que teníamos de esta vía.
que es una vía normal que pues en la mitad tiene la pista de aterrizaje y la pista de despegue. Entonces eso hace que la forma de operar el tránsito es algo totalmente diferente, atípico, y pues hay otros ejemplos que se pueden hacer. Y condiciones de la vía, ¿no? Lo que yo les decía, no es lo mismo una vía que sea en pavimento asfáltico, sea un concreto o sea un afirmado, ¿sí? Porque esto hace que las condiciones para ese frenado cambien. Entonces, si analizábamos un poquito más el usuario en temas de condiciones físicas, pues si es una persona cansada que lleva, no sé, 24 horas manejando, 18 horas, pues esto hace que esa persona tenga microsueños, y esos microsueños se ven reflejados en accidentes de tránsito, todo ese tipo de cosas que son importantes para eso, ¿sí? No tienen los mismos reflejos. La visión, si es una persona con carencia de visión o que no ve bien de lejos, o eso hace que pues no pueda percibir fácilmente el peligro. Audición, entonces si es una persona que no escucha igual, o es una persona con audífonos o con un volumen muy alto en el vehículo y no oye que pitan, no oye que hay otro tipo de cosas alrededor, entonces esto hace que sea difícil para el momento en el que está manejando. El equilibrio también es importante porque eso hace que pues no se maree, que no vaya a hacer maniobras que no tiene que hacer. Las condiciones psíquicas, pues la inteligencia para tomar las decisiones más acertadas. La educación vial, porque pues él sabe que si hay unas líneas de reducción de velocidad, pues las reduce. Si hay otro tipo de consideraciones, pues las tiene en cuenta. La experiencia, si es una persona que ha manejado mucho, pues entonces eso hace que se tenga en cuenta. Y la emotividad, como les decía, si es una persona triste, entonces pues va a manejar totalmente diferente a si es una persona alegre, o si es una persona que, no sé, tenga alguna consideración importante en ese tipo de cosas. Aquí hablamos un poquito de la visión, más que todo, por ejemplo, los puntos ciegos del retrovisor. Es importante que uno pueda ver el carro que va al lado de uno, ¿sí? Y que pues como a veces dicen que toca ver la cola del vehículo, pero esto hace que tengamos un punto ciego, entonces es mejor que esto se vea directamente el carro que hay a los lados. Y lo mismo que yo pueda ver el carro de atrás. Entonces aquí se pueden ver todos estos. Y pues que el cono de visión en el momento en que yo voy a cierta velocidad, pues esto hace que se reduzca. Por lo menos si yo a 65 km por hora, yo tengo 70 grados de visión. Estos 70 grados me hacen ver este ciclista y me hacen ver este auto. Si yo ya voy a 100 km por hora, esto se reduce a 42 grados. Es decir, ya no veo el ciclista, veo el carro de aquí al lado y el de adelante. Si ya voy a 130, ahora sí se desapareció por completo el ciclista y este lo estoy viendo a medias. Si voy a 150, ya casi que se me desaparece este señor de aquí al lado, el ciclista ya no lo dejé de ver y solamente veo el carro de adelante. Es decir que a más velocidad yo también pierdo mucha visión por ese cono de visión que se genera. Lo mismo cuando yo voy a hacer un giro a la derecha. Yo aquí tengo este giro a la derecha y yo dejo de ver estos ciclistas que están por acá, dejo de ver los peatones que están por acá, y por eso tengo que ser muy precavido a la hora de girar. Bueno, para eso entonces se han hecho algunos estudios y se ha, por ejemplo, determinado que hay un tiempo de reacción, que ese tiempo de reacción lo llamamos con PIEV. Ya les explico qué es eso. Tiempo que transcurre desde que el conductor recibe la información del riesgo o peligro hasta que inicia la respuesta. Es decir, yo voy manejando, digamos este es mi timón, y más adelante sobre mi parabrisas, yo aquí lo que veo es que por acá hay una señal de tránsito que dice pare. ¿Sí? Entonces esa señal de tránsito está a una distancia que yo pueda llegar. Apenas la vea digo padre, entonces yo puedo mandar esa información que yo estoy viendo de mi cerebro a mi pie y oprima el freno. Ese tiempo entre yo ver y aplicar el freno, entonces se llama como tiempo de PIEV. ¿Y eso para qué sirve? Me sirve para cuando yo estoy haciendo el diseño geométrico
determinar cuál es esa distancia de frenado que yo necesito, es decir, cuántos metros yo necesito para llegar a hacer una transición o algún otro tipo de elemento geométrico que yo vaya a hacer de mi vía, o cuál es la reconstrucción de los accidentes, ¿sí? Que yo haya visto que después de esta longitud, aquí fue donde fue el estrecho. Y entonces yo puedo determinar a qué velocidad venía este vehículo con una huella de frenado o con otro tipo de cosas que se me presenten. Entonces, PIV es percepción, intelección, emoción y volición. Percepción es intervalo de tiempo comprendido entre la aparición del objeto exterior y su identificación a través de la sensación visual, y el valor promedio es de 0.3 segundos. Es decir, yo me demoro 0.3 segundos en ver e identificar ese peligro, que puedo decirlo así. La intelección es el tiempo necesario para evaluar, entender o concebir la situación, y el valor promedio es de 0.5 segundos. Es decir, en este tiempo de 0.5 segundos yo decido qué hacer. No voy a frenar, voy a echarme por un lado, voy a meterme aquí para que no me coja mula, no sé, otro tipo de cosas. Luego va la emoción, que es uso de la experiencia para tomar esa decisión o llegar a una solución. Valor medio es de 0.5 a 1 segundo. Entonces yo mandé el cabrillazo, pisé el freno, cualquier otro tipo de cosas. Y esa es la decisión que yo tomé. Y la volición es el tiempo necesario para llevar a cabo la decisión tomada, la respuesta. Es decir, que ya yo estoy frenando, ya yo estoy mandando el cabrillazo hacia un lado, y eso pues se demora más o menos en 0.2 segundos. Y pues por la experticia y por todo ese tipo de cosas, normalmente se considera un tiempo de percepción, intelección, emoción y volición de 2.5 segundos. Es decir, normalmente nosotros siempre usamos este. ¿Cuál es la distancia para detener un vehículo? La percepción de peligro, es decir, este señor se alcanzó a parar para no estrellar esta moto. Y pues que la distancia de detención mayor a mayor velocidad. Es decir, si yo voy a 120 km por hora, necesito mucho más metros de vía para yo poder frenar, que si voy a 60 kilómetros, que si voy a 20 kilómetros o 30 kilómetros. Entonces aquí es la distancia para detener un vehículo, es la posición inicial, percibe la situación. Entonces yo aquí percibo la situación, tengo mi tiempo de percepción-reacción, y luego aplico los frenos, tengo un peso, tengo una fricción del pavimento, y eso pues me hace que yo tenga una distancia de frenado. Y esas de distancia percepción, reacción, más la distancia de frenado me da la distancia de parada. Entonces esto es distancia de parada, distancia de percepción, distancia de reacción y la distancia de frenado. Entonces, esto tú lo vas a llamar distancia de percepción-reacción, que es donde percibo la situación y aplico los frenos. Entonces esta distancia de percepción-reacción es igual a una velocidad inicial multiplicada por el tiempo de percepción-reacción. En este caso, el tiempo de percepción-reacción yo lo tomo como el tiempo de PIV. Ese tiempo de PIV ya vimos que era 2.5 segundos. Si yo tengo la velocidad en kilómetros por hora y el tiempo es 2.5 segundos y lo multiplico por 1000 metros, es decir, de estos kilómetros los convierto a metros y estos segundos los convierto, y estas horas los convierto en segundos, para mirar cuánto es mi distancia de percepción-reacción, y eso sería entonces 0.694 por la velocidad inicial. Es decir, que para yo reaccionar, más o menos esto se me da que es el 70% de la velocidad inicial. Quiero decir que si yo voy a 50 kilómetros por hora, entre yo darme cuenta del peligro y aplicar los frenos, estoy gastando una distancia que equivale al 70% de 5, es decir, 35 metros. Y en 35 metros yo solamente me di cuenta del peligro y apliqué los frenos, es decir, yo me gasté 35 metros y todavía no he frenado. Hasta ahora voy a empezar a frenar.
Y esa distancia de parada entonces depende de qué? De la fricción entre las llantas y el pavimento, que lo vamos a llamar FL. El peso del vehículo tiene mucho que ver. El número de ejes, si aquí tengo dos o si tengo más llantas. El tipo de pavimento, si es un asfalto, si es un concreto, si es un afirmado. Y el tiempo de percepción-reacción. Hay dos casos. Uno si yo llevo el motor desengranado y otro si yo el motor engranado. Motor desengranado es que yo lo tengo en neutro. Entonces lo único que yo tengo de resistencia es al rodamiento, o sea, los rodamientos del carro que genera una fricción ahí, y la resistencia del aire. Esos son los dos que me van a ayudar a frenar. Si por el contrario yo lo tengo engranado, es decir, en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta, pues hay una resistencia del rodamiento y una resistencia del aire, pero también una resistencia del motor. Si adicionalmente se aplican los frenos súbitamente, entonces el movimiento es uniformemente desacelerado. Es decir, es como si yo lo multiplicara por una aceleración negativa. Y de ahí entonces yo puedo generar esta gráfica, que es mi velocidad inicial, el área de la distancia, mi velocidad de frenado y este es el tiempo que yo me gasto. Y entonces, si mi velocidad es igual a una velocidad inicial menos esa desaceleración por el tiempo, entonces mi velocidad final va a ser igual a esa velocidad inicial menos esa desaceleración por tiempo. Entonces B es igual a la velocidad después de un tiempo t, B sub 0 es la velocidad al momento de aplicar los frenos y A es la tasa de desaceleración. El área bajo la recta representa la distancia de frenado, es decir, todo esto es lo que me representa mi distancia de frenado. Y entonces esa distancia de frenado es igual a esa velocidad final multiplicada por un tiempo más un medio de la velocidad inicial menos de la velocidad final por ese tiempo. Lo que quiere decir es que distancia de frenado sería igual a velocidad inicial menos la aceleración de tiempo, es decir, reemplazo esta BF acá por una T más un medio de velocidad inicial menos velocidad inicial más una AT por una T. Vengo acá, entonces me daría, aplico distributiva, entonces velocidad por T más A por T al cuadrado más un medio de AT, porque velocidad acá se cancela con esta velocidad y entonces me queda AT al cuadrado aquí nuevamente. Esto lo sumo, 1 más un medio, esto quiere decir menos un medio de la velocidad inicial, bueno, velocidad inicial por T menos un medio de AT al cuadrado. De aquí entonces yo despejando T de velocidad final es igual a velocidad inicial menos AT, entonces reemplazando me queda que la distancia de frenado será igual a velocidad inicial por velocidad inicial menos velocidad final sobre una aceleración menos un medio de una aceleración por esta misma ecuación al cuadrado. Me la llevo acá, hago un despeje y yo digo que 2 veces la aceleración por df es igual a velocidad inicial al cuadrado menos velocidad final al cuadrado, lo que diría que entonces mi distancia de frenado sería igual a esa velocidad inicial al cuadrado menos velocidad final al cuadrado menos sobre 2a, 2 veces la aceleración. Y esto me haría que mi distancia de frenado sería igual entonces a mi velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la desaceleración o la aceleración negativa en este caso. Bueno, de ahí entonces yo veo que una fuerza es igual a una masa por una aceleración. Y entonces yo tengo que esta FL, que sería mi fuerza de fricción longitudinal, depende de un coeficiente de fricción longitudinal por el peso propio del vehículo. Si eso yo lo traigo, entonces masa por aceleración es igual a FL por P, que sería igual a FR por la masa por la gravedad, y esa aceleración sería igual a una FL por la gravedad. Que FL recordamos que es el coeficiente de fricción longitudinal. Si reemplazo esto, que la aceleración es la gravedad por FL, entonces distancia de frenado, reemplazo aquí la aceleración y esto me daría que sería velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por esa fricción. Y me daría df es igual a velocidad inicial en kilómetros al cuadrado sobre horas al cuadrado sobre 2 por FL por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces kilómetros al cuadrado serían metros al cuadrado y segundos al cuadrado, horas al cuadrado, y esto me daría que mi distancia de frenado sería velocidad inicial al cuadrado sobre 254 por FL. Y continuando acá, entonces me da que mi distancia de parada sería igual a mi distancia de percepción-reacción más mi df, y eso sería entonces 0.694 por velocidad inicial más
mi velocidad inicial al cuadrado sobre 254 por FL. Y esa FL pues depende también si hay una pendiente o no. Es decir, no es lo mismo si mi vehículo va en subida, porque si esto va en subida, entonces lo que va a pasar es que este vehículo ya sus componentes van a cambiar. O si mi vehículo va en bajada, porque lo que va a hacer es que su componente va a hacer que pues se desplace más en este sentido. Es decir, si va en bajada, yo uso el más, porque, perdón, si va en bajada, yo uso el menos. ¿Por qué? Porque tengo menos fricción con el pavimento. Si va en subida, yo pongo más, porque va a haber más fricción por el tema de que va en subida. Y eso entonces me deja aquí que esta sería mi distancia de parada. Velocidad inicial por el tiempo de percepción-reacción más mi velocidad inicial menos mi velocidad final al cuadrado. Esto si mi carro no parara acá, si mi velocidad final es diferente de 0. Si es diferente de 0, yo tengo que es una velocidad final para que él va a terminar, entonces uso esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación es cuando mi velocidad final es igual a 0, es decir, esta de acá es igual a 0. Y esta ecuación cuando mi velocidad final es diferente de 0. O podríamos decir que fuera mayor a 0. Estas son las distancias de parada en pavimento mojado y a nivel que se da por el manual. Entonces yo aquí tengo la velocidad del proyecto, 30, 40, 50 hasta 120. Este es mi tiempo, siempre se usa 2.5. La distancia de parada de percepción reacciones de 28, miren que siempre más o menos está por el 70%. El coeficiente de fricción longitudinal 0.4338. Tengan en cuenta que este se usa para pavimento mojado, es decir, en asfalto mojado. La distancia de frenado, entonces aquí me dice 8.9 y esa sería la distancia de parada. Normalmente es 29.7, 44.4 y uno lo que hace es redondearla: 30, 45, 60, 85, 110, 135 y se redondea al múltiplo de 5 más cercano. ¿Sí? Porque ni siquiera es mayor, es el más cercano. Mire que aquí es 167, yo coloco 165. O 237, 240, 138, 280. Pero vean que lo 62, 60. ¿Usted sabía que al doble de la velocidad se recorre 4 veces más distancia de frenado? Es decir, si yo voy a 50 km por hora, yo lo único que necesito es 14 de percepción reacción y 12.5 de frenado. Si fuera a 100, miren que uso 28, es decir, el doble de la distancia de percepción reacción. Y 12.5, miren que ya no es 12, el doble sería 25. Y esto sería 4 veces 50, es decir, yo me demoro 50 metros para frenar si voy a 100 km por hora, que es 4 veces lo que yo uso para 50 km por hora. Lo mismo aquí, 14 de 28, esto sí es lineal, la percepción-reacción, pero lo único que me cambia es la de frenado. Mire que esto sería 33 y aquí necesito 130, ¿sí? Es decir, 4 veces esto sería 120, 129 necesitaría aquí. Aquí me da 130, es casi las 4 veces. Como ustedes pueden ver, esto es en mojado y esto es en seco. Y miren cómo cambio de seco a mojado, es decir, yo aumento 80 metros más si esto es mojado. Esos 80 metros quiere decir, miren aquí, yo recorro casi 2 veces una cancha de fútbol profesional. Entonces esto hace que sea súper importante manejar con precaución en el momento en que esté lloviendo, porque mire toda la distancia que usted necesita para frenar, a diferencia de si está seco. Aquí resultados de frenado en mojado: 8 milímetros de profundidad de dibujo, 5 milímetros de profundidad de dibujo, 3 milímetros de profundidad de dibujo y 1.6. Estas son las pruebas realizadas por un organismo independiente de Bridgestone. En la pista es un frenado mojado de asfalto de baja adherencia de 80 km hasta 20 km por hora. Neumáticos se usaron estos de Bridgestone y pues el vehículo era un Golf, un Volkswagen.
Entonces, aquí esto quiere decir el grabado de las llantas, ¿sí? Es decir, si yo tengo un grabado de 8 milímetros, con un grabado de 8 milímetros necesito 53.6 metros. Si ya tengo un grabado de 5 milímetros necesito 55.2 metros. Si tengo un grado de 3 milímetros, entonces 59.4. Y si tengo 1.6 milímetros, es decir, casi ya lisa, entonces necesito 70 metros. Miren que de 53 pasé a 70 metros, es decir, casi 17 metros más por el grabado de las llantas. Es decir, que esto también es importante porque me genera más fricción al momento de la frenada. Entonces por eso es importante que las llantas no las dejen desgastar mucho. Esto aplica tanto para vehículos como para motos. Y importante aquí que, por ejemplo, un chocar a una velocidad de 90 km por hora provoca los mismos efectos que una caída desde un 10º piso. Es decir, si usted va a 90 km por hora es como si usted se tirara de un 10º piso. Entonces, para que tengan en cuenta. La distancia de frenado aproximado se puede obtener rápidamente con una fórmula de velocidad de kilómetros por hora elevada al cuadrado y dividido por la cantidad constante de 170. Por ejemplo, a 200, entonces 200 por 200 me da 40.000 sobre 170, entonces me da 235.29 metros. 250 por 250 me da 62.500 sobre 170 me da 367 metros. Y a 280 necesito 461.18 metros. Velocidad del vehículo menor a 100, multiplicar por 3 la primera cifra de la velocidad. Es decir, velocidad 90 km por hora, multiplicamos 9 por 3, necesito 27 metros de frenado. Y mayor a 100, multiplica por 3 las dos primeras cifras de la velocidad, 110, entonces 11 por 3 serían 33 metros, lo que yo necesitaría de frenado. Esto, pues, siempre y cuando el pavimento esté seco, ¿no? Ejemplo de aplicación. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a calcular la distancia mínima de visibilidad de parada para un tramo de carretera que se encuentra proyectado para una velocidad de 60 km por hora en una pendiente descendente del 3.5%. Es decir, sería menos. Sería FL menos P. Para dicha velocidad el coeficiente de fricción longitudinal es de 0.340. Entonces mi distancia de parada sería 0.694 por la velocidad inicial más la velocidad inicial al cuadrado sobre 254 por el factor de fricción más o menos P. En este caso sería menos. ¿Por qué? Porque como va en bajada, entonces eso hace que no tenga tanta fricción. Entonces de P sería 0.694 por 60, que es la velocidad, más 60 al cuadrado sobre 254 por 0.340, que es mi factor de fricción, el FL, menos 0.035, que es mi pendiente. Eso me da que es mi distancia de percepción-reacción serían 41.64 metros y mi distancia de parada serían 46.47 metros. Lo que me da que mi distancia de parada es de 88.11 metros. En este caso, yo tengo berma grava, calzada en asfalto y berma otra vez en grava. Entonces, un vehículo realiza un frenado de emergencia sobre la carretera que tiene una pendiente descendente del 7%. Inicialmente, el vehículo derrapa sobre el pavimento asfáltico. Es decir, este es pavimento asfáltico, este de acá. Y aquí tiene un derrape. Dejando una huella de 47 metros, es decir, de aquí hasta aquí hizo 47 metros. Posteriormente pasa a la superficie de grava, en donde se detuvo dejando huellas a lo largo de una longitud de 13 metros. Es decir, que la distancia de aquí hasta aquí son 13 metros. El coeficiente de fricción sobre la superficie asfáltica es de 0.52 y sobre la grava de 0.63. Se desea conocer la velocidad del vehículo al inicio del frenado, es decir, quiero saber cuánto es mi velocidad inicial. Y en el momento de abandonar la calzada, es decir, hasta aquí, cuánto es esta velocidad. Entonces,
vamos a definir que la velocidad en el punto 1 empieza a derrapar a calcular, es decir, esta velocidad acá sería V1 y es la que voy a calcular. Mi velocidad 2 o en el punto 2 pasa a superficie de grava a calcular, entonces esta sería V2 y velocidad en el punto 3 se detiene, quiere decir que esto es V3, que sería igual a 0. La distancia de frenado en asfalto, que es la que hay entre este punto y este punto, se tiene lo mismo la distancia de frenado en la grava, que es de este punto a este punto, el coeficiente de fricción longitudinal del asfalto y el coeficiente de fricción longitudinal de la grava, y la pendiente longitudinal de la vía, que es menos 0.7, porque va en bajada. Entonces, velocidad de pasar de la superficie de grava. Entonces, para el tramo 2 a 3, sobre la berma se tiene que mi distancia de frenado, que la conocemos, es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos velocidad al final al cuadrado sobre 254 por esto, y esto sería igual a mi distancia de frenado en grava. Esa distancia de frenado en grava yo la conozco mi velocidad mi velocidad 3 en este caso, que va a ser 0. Recuerden que esta es igual a 0. La velocidad 2 es la que yo voy a hallar, ¿sí? Esta es la que me interesa en este momento. Esto lo conozco y esto lo conozco. Entonces vengo y despejo. Y eso entonces me daría, si yo conozco esta distancia y lo único que voy a hallar es esta V2, entonces, y esto es 0, entonces me llevo esto y lo paso a multiplicar y le saco raíz. Entonces 254 por FLG menos P por una distancia de frenado en la grava. Lo bajo por acá, 254, esto es 0.63, esto es menos 0.07 y esa distancia es 13 metros. Y eso me da que mi velocidad es de 43 km por hora. Luego me vengo acá, ya conozco esta velocidad final del tramo, o sea, esta sería mi velocidad 2 y esta sería mi velocidad 1. Esta velocidad 2 ya la conozco, entonces vengo y la reemplazo acá. Y lo mismo, voy a hallar V1 y tengo este dFA. Entonces paso esto a multiplicar y sería 254 por FLA menos P por un dFA menos mi velocidad 1 al cuadrado, y a eso le saco raíz. Entonces 254 por 0.52 menos 0.07 por 47, que es la distancia de frenado en asfalto, más 43, que da mi velocidad al cuadrado. Y eso me da que mi velocidad 1 sería igual a 84.98 km por hora. Y así calculé entonces la velocidad inicial cuando empezó a frenar, que era esta. Listo, muchachos, muchas gracias. Espero les haya gustado el tema, lo hayan entendido. Cualquier duda o pregunta lo pueden hacer en los comentarios. Que tengan un buen día y nos estamos hablando.